Muy buenos días. En nombre del Centro de MIPYMES Innovación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, le damos la bienvenida a esta conferencia con motivo de la Semana de la Innovación y de la Propiedad Intelectual en su cuarta versión. Este año teniendo como temática principal la propiedad intelectual y la juventud, innovar para un futuro mejor, motivado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual a nivel internacional. Agradecemos la participación de representantes de las instituciones aliadas del sector público, privado y académico, delegaciones de confederaciones relacionadas a las pymes, así como organismos internacionales que nos acompañan a través de la sala de Zoom y en nuestro canal de YouTube. Gracias también a las personas aliadas de los medios de comunicación quienes se han hecho eco de esta iniciativa. Este evento será posible gracias a nuestros coorganizadores, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual. También agradecemos el apoyo de nuestros aliados Proindustria y El Nuevo Diario como patrocinadores Name Partners, el Banco Popular Dominicano, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep como patrocinadores innovadores. Contamos con la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y el periódico El Dinero como patrocinadores inventores. Y para concluir, el Grupo RICA y AFP Crecer como nuestros patrocinadores creativos. El tema de hoy, charla de herramientas de investigación aplicadas en la innovación empresarial, estará en manos del señor Gerson del Rosario. El señor Gerson del Rosario es oficial de mapeo de soluciones en el Laboratorio de Aceleración del PNUD, sociólogo e investigador de temas de desarrollo, protección social, cultural y desarrollo humano, género, educación, juventud, empleo y emprendimiento precario, con experiencia en investigación en etnográfica y análisis cualitativo. Buenos días, Gerson, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias a los que se han conectado para esta charla. Un placer. ¿Me avisas? ¿Ya puedo comenzar? Sí, ya puedes iniciar. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Un momentito, por favor. ¿Se ve? ¿Todos la ven? Se ve. Muy bien. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación y para mí un placer estar colaborando con esta Semana de la Innovación. Yo soy sociólogo y muchas de las técnicas de investigación que utilizamos en ciencias sociales en general, no solo en la sociología, tienen mucha aplicación en el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque tanto los negocios como la sociología trata con personas. El cliente, las empresas las dirigen personas, las organizaciones las dirigen personas, la sociedad está compuesta de personas. Por lo tanto, estas herramientas pueden ser útiles en cualquier escenario de organización, sea por lucro o sin fines de lucro también. Eso también se puede ver así. Así que en estos 30 minutos, por favor, Luisiana, me deja saber cuando ya se acerque el tiempo. Quiero darles algunas pinceladas de herramientas que se pueden utilizar, especialmente si usted es un emprendedor o emprendedora. Quizás si usted no tiene muchos recursos para contratar una empresa de investigación, usted puede utilizar alguna de estas herramientas para conocer mejor su mercado, para conocer su nicho, para entender ciertos patrones que están sucediendo en la sociedad que pueden ser de beneficio para cualquier proyecto de emprendimiento. Entonces, de eso se trata esta charla. Primero, ¿qué es investigación social? Para, digamos, los que no vienen de esta área de campo de estudio, la investigación social es un conjunto de métodos empleados para analizar, estudiar, explorar fenómenos sociales. Generalmente nosotros no usamos el tema problema, sino usamos fenómenos. O sea, son cosas que pasan en la sociedad.
y hay un interés de analizarlos, de entenderlos, de explorarlos. Por eso hablamos mejor de fenómeno social. Y tiene más, pero estos son como 3 grandes objetivos. Número 1, observar de manera sistemática las tendencias, los comportamientos en la sociedad o de un grupo humano. Subrayo la palabra sistemática porque observar sin sistematización no es lo mismo que observar sistemáticamente. Cuando en ciencias sociales observamos sistemáticamente, quiere decir que aplicamos reglas, aplicamos métodos para poderlo hacer replicable, para poderlo hacer robusto, para que tenga rigor científico. Si yo me detengo en una calle a observar a la gente pasar sin ninguna metodología, yo estoy observando, pero tal vez no es riguroso. Por lo tanto, es muy difícil que yo sea creíble como investigador. Entonces, esa es una cosa importante. Número 2, investigamos para crear teorías o comprobar hipótesis. Bueno, yo creo que la gente compra agua los viernes por tal razón. Bueno, con la investigación social yo investigo por qué compra agua los viernes o por qué compra X cosas los lunes, por ejemplo, para poner un ejemplo. Entonces la investigación me sirve para comprobar una hipótesis que yo tenga como empresa, como institución, como organización, o como persona, como individuo, como emprendedor, y puedo corroborar o puedo descartar algo que yo pensaba. Lo otro es que cuando investigo puedo hacer generalizaciones. Puedo generalizar, ok, de mi investigación yo encontré que este grupo de personas hace tal cosa. Bueno, posiblemente entonces otros grupos hacen cosas similares. Yo puedo generalizar, puedo teorizar de cómo pudiera hacerlo un grupo más amplio, ¿cierto? Entonces, digamos, hay 2 grandes campos o 2 grandes categorías de investigación social. Está la cuantitativa y la cualitativa. Luego también está la mixta, que es obviamente una mezcla de lo cuantitativo con cualitativo. Y están unos métodos emergentes o de vanguardia, como se le llama también, que utiliza un poco de todo, pero aplica unas herramientas de innovación basadas en el diseño centrado en las personas y en el design thinking, que de eso voy a hablar ahorita cuando ya entren los detalles de cada uno. Entonces, pero primero, antes de entrar en investigación social, tenemos que ver cuál es el contexto de la empresa o de la organización, y ese contexto es la sociedad. Sea que usted vaya a innovar en temas de negocios o como institución sin fines de lucro, como gobierno, en cualquier escenario la sociedad es el ente donde funciona la innovación. La innovación funciona para la sociedad. Ahora, ¿qué es la sociedad? Es muy difícil de describir. De hecho, los sociólogos tenemos visiones encontradas sobre cómo describir, cómo definir la sociedad. Yo aquí solamente le voy a dar cosas que tiene una sociedad. No le voy a dar la definición, sino voy a decir cosas que tiene. Por ejemplo, lo primero que nos interesa a los sociólogos, por ejemplo, es las instituciones sociales. ¿Qué son esos? Son patrones de conductas duraderas en el tiempo. Número 1, la institución social por excelencia es la familia. Todas las culturas humanas tienen familia. Es muy importante porque, ¿qué quiere decir eso en contexto de innovación? Quiere decir que mi cliente, que mi usuario, que mi target como potencial viene de una familia. Es un papá, es una mamá, es un hermano, es una hermana, es un hijo. Es decir, nadie viene solo al mundo, todo el mundo viene en familia y por lo tanto ahí hay una institución social duradera. Una segunda institución social importantísima hoy en el siglo XXI es la educación. Es decir, ya todo el mundo se espera, se asume que todo el mundo irá a la escuela. Por lo tanto, la escuela y la educación es una institución social clave, fundamental para la existencia humana de hoy. Hoy no se concibe una persona analfabeta, aunque hay analfabetismo, pero no se concibe como algo normal. Ser analfabeta es anormal, no lo normal. Entonces, eso es una institución social duradera. La religión, en cualquier cultura, en cualquier expresión religiosa, el ser humano busca lo místico, busca lo espiritual. Y eso es muy importante porque las personas toman decisiones de compra, de consumo, de relación basada en patrones religiosos. Importante.
Número dos, una cosa que tiene la sociedad es que está constituida de interacciones humanas. Un ejemplo que yo uso con frecuencia es cuando en marzo 2020, de 2020 se declararon las cuarentenas y los países cerraron. ¿Cómo se veían las grandes avenidas solitarias, las plazas comerciales solitarias, los bares y restaurantes cerrados? ¿Qué demostró la pandemia, por ejemplo? Que el ser humano necesita interacción. No es lo mismo, uno se queja de los tapones en Santo Domingo, pero cuando yo salí, por ejemplo, en marzo a dar una vuelta por la 27 y no vi un vehículo, parecía un cementerio, es un fantasma increíble, ¿cierto? Entonces, lo que le da vida a las cosas son las personas. Un edificio sin personas es un asunto hasta tenebroso, pero cuando las personas entran, sea que usted lo conozca o no, usted se dará cuenta que el edificio cobra vida, la gente entra, sale, habla, ríe, come, bebe. Eso es importante. Número tres, la sociedad está compuesta por estratos. O sea, no todas las personas tenemos el mismo nivel de ingresos ni nivel de condiciones de vida. Por lo tanto, eso es importante. Yo saber qué tipo de innovación quiero hacer, a quién le va a llegar, quién puede pagarla, quién no puede pagarla, etcétera. La sociedad también es un asunto de intereses y poder, y de poder y control. Eso se aplica tanto en la política como en los negocios, como hasta en la junta de vecinos. El ser humano quiere tener control, tener poder. Número 5, hay una convergencia de deseos y necesidades. Cuando usted ve lo que es la economía se reduce a deseos y necesidades. La gente compra, adquiere, busca cosas porque los desea, porque las necesita. Yo necesito ver la hora, pero a lo mejor yo deseo tener un iWatch, ¿cierto? Yo puedo tener un Casio de 100 pesos o puedo tener el iWatch de no sé cuánto cuesta, pero ambas cosas dan la hora. Sin embargo, hay que distinguir entre deseos y necesidades. Al final la gente consume por estas cosas. La gente compra, la gente busca. Lo otro importante de la sociedad está hecha de normas. Hay normas escritas que le llamamos leyes y hay normas no escritas. Es decir, cosas que se esperan de usted que no están escritas. ¿Cierto? Por ejemplo, no hay una ley que diga que usted tiene que ser decente, pero hay una expectativa de que usted debe ser una persona decente. No hay una ley que diga que usted debe respetar a las personas mayores, pero hay una expectativa, hay una norma no escrita de que yo debo respetar a los mayores o de proteger a la niñez. Bueno, ya eso sí está en ley. Hay entonces roles y expectativas. Los roles vienen de acuerdo al género, de acuerdo a donde vivo, de acuerdo inclusive al estrato socioeconómico. Por ejemplo, roles si yo tengo hijos, entonces yo asumo el rol de proveedor, de padre, ¿cierto? O rol de madre, rol de proveedora. Pero también tengo el rol de hijo. Yo tengo una mamá, ¿cierto? Tengo el rol de trabajo, donde aquí en el PNUD, por ejemplo, que es mi empleador. Eso es un rol. Cuando yo salgo del PNUD, soy otro rol, soy padre, ¿cierto? O soy amigo, etcétera. Los seres humanos tenemos roles. Y también están los rituales. Los rituales son cosas que hacemos de manera repetida, muchas veces ni siquiera de manera consciente, ¿cierto? Como por ejemplo, el mismo ir a la escuela es un ritual. El mismo tema del matrimonio es un ritual. O celebrar un cumpleaños. No es necesario celebrar un cumpleaños, pero lo hacemos, ¿cierto? Es un ritual que hemos creado los seres humanos. Está en nuestro imaginario. Entonces, la innovación opera, número uno, esto es muy importante, la innovación opera en una cultura, no opera en el vacío, no cae del cielo, ¿no? Hay una cultura donde opera la innovación, el emprendimiento, los negocios, las instituciones. Entonces, ¿qué es cultura? De manera muy sencilla, yo la defino como un conjunto de valores y creencias compartidas, hábitos y conductas aceptadas, es decir, cosas que yo hago, que el grupo lo acepta, ¿no? Hay normas sociales no escritas, ya hablé de eso. También la cultura es un repertorio de estilos de vida. No todo el mundo vive igual su vida en una misma cultura, ¿no? La gente vive de manera distinta, pero todo ese repertorio de estilos de vida se aceptan en la cultura. La cultura también son mitos, narrativas e historias colectivas. Una manera en que yo describo de manera sucinta
lo que es la cultura en términos de mitos o de historias, yo digo que la cultura es la historia que nos contamos a nosotros de quiénes somos. Por ejemplo, cuando los dominicanos dicen el dominicano es alegre, eso es una historia, eso es una narrativa que nosotros tenemos sobre nosotros como país. O el dominicano es hospitalario, ¿cierto? También hay cosas negativas de una cultura. No todo lo que es cultural es aceptable. No todo lo que es cultural es bueno, ¿cierto? Entonces en la cultura entra todo eso. Entonces es importante para nuestro tema aquí, que es que la innovación no ocurre por sí sola, sino la innovación ocurre en un contexto cultural. Y yo me gustaría ir solo a manera de reflexión. ¿Creen ustedes que la cultura dominicana promueve la innovación o la retrasa? En sentido muy general, ¿es la cultura dominicana un espacio donde se tolera la innovación, donde se promueve, donde se invita, donde se empuja? ¿O es un contexto cultural donde la innovación tiene muchos escollos? Y nada, vamos a entrar ahora en lo que son las técnicas de investigación que se pueden utilizar. Ya tenemos ese contexto grande, en la sociedad, la cultura, las normas, las expectativas, los roles, etc. Ahora, ¿cómo yo investigo para algo que quiero innovar, para algo que todavía no sé que quiero aprender, para una organización que quiere prepararse para los cambios que están sucediendo en su nicho de mercado? Para un joven, una joven emprendedor, emprendedora que está comenzando, tiene una idea, no sabe por dónde comenzar. Aquí voy a enumerar algunas herramientas. Primero están las clásicas, que en la cuantitativa, obviamente cuando hablamos de cuantitativo estamos hablando de números, es un dato numérico que generalmente lo obtenemos vía encuestas, cuestionarios, y lo más sofisticado de las cuantitativas es el análisis estadístico, que en sí mismo ya tiene muchas maneras de hacer análisis, que no es mi área es la cualitativa, pero el ámbito cuantitativo es muy importante para poder hacer análisis precisos, hacer observaciones más generalizadas de la población, etc. Ahora, en las cualitativas tenemos las clásicas, que son las entrevistas individuales, los grupos focales y la etnografía, que voy a entrar en detalle dentro de unos minutos. Pero ojo, la tendencia es a la investigación mixta. ¿Por qué? Porque es más robusta. Si yo, por ejemplo, tengo una encuesta de opinión sobre X producto, X servicio, X tema, eso me da un cuadro general, si tiene representatividad, ¿cierto? Me da un cuadro general de qué piensa el país sobre X tema, o qué piensa la región, o qué piensan este grupo, qué piensan las madres, por ejemplo, las madres sobre los colegios privados, qué piensan los padres sobre X cosas, ¿no? Ahora, eso no me da profundidad para yo ver qué piensa la gente de manera ya más personal. Entonces, ahí viene la investigación cualitativa. Me permite profundizar en lo que la gente piensa, en el proceso de pensamiento, en los modelos mentales, en por qué yo creo tal cosa, cómo yo lo narro. Una cosa yo decir en una encuesta, sí, no, o tal cosa en una lista de selección múltiple, y otra cosa es yo sentarme a hablar una hora con esa persona, media hora, 25 minutos, a yo tratar de interpretar la razón por la que la persona dijo que sí o dijo que no, ¿cierto? Entonces ahí viene eso. Entonces, cuando yo mezclo esas dos cosas, es más robusto, es mucho más interesante el proceso de investigación, porque tengo las dos. Tengo datos estadísticos, porque tengo insumos cuantitativos, y tengo el insumo cualitativo también. Entonces cuando combino esas dos cosas, tengo una investigación más robusta, mucho más interesante. Entonces ya en investigación moderna ya no hablamos de la lucha de estas dos maneras de hacer investigación. Eso se quedó atrás en los 80 y los 90. Hoy se entiende, se le da mucha relevancia a ambas perspectivas. De hecho,
Cuando usted entra, por ejemplo, a empresas como Amazon, Facebook, las grandes empresas tecnológicas del mundo están contratando muchos investigadores cualitativos. ¿Por qué? Porque los investigadores cualitativos le pueden dar sentido a toda esa data que ellos recolectan. Imagínense la data que tiene Amazon, con 150 millones de usuarios. Imagínense la data que tiene Facebook, señores, la data que tiene Facebook, la data que tiene Google sobre la humanidad. Entonces, toda esa data hay que analizarla claramente con herramientas robustas, cuantitativas, pero también les interesa a estas empresas ver el por qué la gente se toma una foto en tal sitio y por qué no en otro. Por qué la gente viaja en tal época del año a tal lugar del mundo. Entonces, hay herramientas cualitativas para profundizar en eso. Entonces, la investigación mixta es lo que está de moda, es lo que está, digamos, en boga en estos momentos. Y ya hablé de algunas técnicas que son de vanguardia, pero que en realidad cuando usted la ve, las examina, ve que es una combinación de cosas ya clásicas con ideas innovadoras de ahora, del momento, que responden más a las necesidades de cómo la gente piensa, aprende e interactúa en estos momentos. Entonces, aquí menciono estas dos. No me gusta mucho el texto, pero era importante para mí ponerle las definiciones. Una de ellas es el Horizon Scanning o el escaneo del horizonte, que la OSD lo define como una herramienta para detectar signos tempranos de desarrollos potencialmente importantes. Estos pueden ser señales débiles o tempranas, tendencias, comodines u otros desarrollos, problemas persistentes, riesgos y amenazas. En sentido general, el escaneo del horizonte es una herramienta para uno ver qué puede venir en el futuro. Y esto, yo quiero hacer hincapié en estas dos, también la perspectiva o el foresight, como se le llama. Porque en países como los nuestros, pensar el futuro es una cosa muy difícil. Es muy difícil. Ningún país que se ha desarrollado lo ha hecho si no ha pensado en el futuro. Por eso usted cuando ve países como China pensando en la exploración de Marte, dice, pero ¿por qué Marte? Bueno, porque eso es pensar en el futuro. Si China no lo hace, se queda atrás, porque Estados Unidos está ya en Marte. ¿Cierto? Entonces, doy un ejemplo de cómo los países que se adelantan o van creando el futuro, lo hacen con esa mentalidad. Vuelvo al tema de la cultura de la innovación. La innovación es primero, antes que ser una realidad, digamos, palpable, es primero una mentalidad de pensar el futuro. Por ejemplo, hoy tenemos el celular, el típico smartphone. Bueno, pero posiblemente en 10 años eso va a desaparecer y vendrá otro modelo, otro modo de comunicación, otro tipo de artefacto. No lo sé, pero las empresas están examinando eso. ¿Qué va a pasar cuando la gente se canse del smartphone? O cuando el médico le recomiende que usted debe dejar el smartphone por un tiempo, porque tiene problemas de adicción o por lo que sea. ¿No? ¿Qué otros modelos, qué otros modos de comunicación vamos a utilizar? Bueno, posiblemente será un chip que uno solo inserta y uno puede hablar con la persona, qué sé yo. Entonces, hacer el escaneo del horizonte es mirar qué señales me está dando la economía, la sociedad, la gente, qué está hablando la gente en redes sociales, qué está investigando Google. Por ejemplo, una cosa una investigación que colaboré hace unos años sobre el tema de tecnología en el sector de la salud. Por ejemplo, le voy a dar este ejemplo. Cualquier startup de salud que tiene, digamos, potencial, Google la está comprando. ¿Por qué? Porque Google está apostando a que en el futuro no habrá necesidad de médicos, de usted ir al médico, a un doctor, sentarse, doctor, me pasa esto. No. Lo que se está hablando que en el futuro es un robot con todos los papers publicados de medicina. Usted le va a meter una gotita de sangre, le va a hacer un análisis y en pocos minutos le va a decir, usted tiene tal cosa, tómese tal cosa. Lo que va a ser irrelevante al médico. Oiga bien. Entonces Google, Microsoft, Facebook, todas esas grandes empresas están apostando a ese futuro de la medicina. Nosotros aquí todavía no estamos hablando de eso. Entonces, una manera, por ejemplo, de hacer escaneo es ver qué podría pasar en el campo de la medicina y ver cómo yo me anticipo a eso, cómo yo participo inclusive si soy una empresa del área de la medicina.
o del área de la salud. ¿Cómo yo me anticipo? Para eso es el escaneo del horizonte, para ver esas señales. ¿Qué está pasando? Quizás no en mi país, pero ¿qué está pasando en otros países que lideran el campo de la telemedicina, por ejemplo? Y en el de prospectiva es un tipo de herramienta ya mucho más rigurosa, porque ahí yo tomo datos. En el escaneo yo estoy mirando señales, ¿cierto? Bueno, esto puede pasar, esto pudiera pasar. Estoy haciendo suposiciones de lo que puede pasar. En la prospectiva yo tomo datos y hago una especie de proyección de lo que va a suceder de acuerdo a lo que ya está pasando ahora. Ejemplo, si X nicho de mercado está creciendo un 10%, un 7%, un 5% anual, bueno, ¿cuál será esa proyección en los próximos 20 años? Por ejemplo, si mi nicho de mercado está siendo atractivo, por ejemplo, a la generación Z, que son jóvenes entre 18 y 24 años que apenas están comenzando a trabajar, bueno, pues posiblemente yo voy a tener un nicho cuando esa gente cumpla 30 años. ¿Cierto? Entonces yo hago ese tipo de proyección, de perspectiva. El otro, que son un poco básicos, pero son sumamente importantes. Una cosa que hablamos los investigadores es de la revisión de la literatura. Suena, ¿verdad? Muy, muy básico, pero ojo, para hacer Horizon Scanning y para hacer Foresight, yo tengo que leer la literatura. Y aquí hay por lo menos dos tipos de literatura especializada que hay que hacer. Está la académica, la que se encuentra en revistas académicas, y está la de la industria. Por ejemplo, si mi industria es la de cosméticos, entonces hay revistas especializadas en la industria de los cosméticos. Y ahí está lo que se le llama el estado del arte, es decir, lo último que está saliendo. Entonces son maneras de yo mantenerme, de yo ver qué está pasando, qué está emergiendo como nuevo, qué están queriendo los clientes, qué está buscando. Una manera, por ejemplo, de identificar nichos de mercados es ver qué cosas el mercado no le está dando que el cliente desea. Entonces de ahí viene el tema de yo conocer de manera cualitativa los deseos de mi nicho, ¿no? Entonces eso es importante. Otra, el famoso, como Elon Musk ahora en su compra de Twitter ha dicho que de una manera muy poética, que Twitter es el nuevo foro público más importante del mundo. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Ese foro público, que puede ser Twitter, pero hay otras que están emergiendo, es una manera de yo conocer cuál es la conversación del momento. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina? Entonces, para eso hay herramientas de analítica que usted puede contratar o usted puede también aprender. El caso de gente que le interesa el tema del community management, lo puede aprender, pero se pueden adquirir esas analíticas. Importantísimo también que las redes sociales lo bueno que tienen es que son actuales, son de hoy. ¿Qué está conversando la gente hoy? ¿Qué le molesta a la gente hoy? ¿Qué le gusta a la gente hoy? ¿Qué la gente prefiere hoy? Y es importante porque la gente, las pasiones de la gente son cambiantes. Lo que yo quiero hoy ya no lo quiero mañana. Entonces, si hago levantar una encuesta toma mucho tiempo y muchos recursos. Si yo tengo una foto, como le llaman los encuestadores, una foto del momento, en lo que yo otra vez diseño una encuesta y salgo al campo a levantarla y la tabulo y luego entonces tengo resultados. Ya pasaron 2 o 3 meses. Mientras que la analítica de redes sociales la tengo diario, por horas, si quiero. Entonces, esa es una ventaja. Obviamente, las analíticas de redes sociales no son representativas de todo el país. Son muy poca gente en comparación de la cantidad de habitantes con la gente que está en Twitter. Pero es un buen pulso. Es un buen pulso de qué está la gente conversando. Importante. Están también las encuestas online, no siempre las encuestas no tienen que ser representativas. Usted puede hacer una encuesta en Twitter o en Facebook o no sé si Instagram, no conozco mucho de Instagram, pero son herramientas que usted puede tener una idea de lo que la gente está opinando sobre X cosas. No es representativo, como les dije, pero usted tiene una idea de lo que la gente piensa. Sobre su producto, sobre su idea de negocios, sobre su institución, puede ser, no importa.
Y otra herramienta es el media scanning, el escaneo de medios. Ahí generalmente uno lo que hace es ver lo que los medios tradicionales están poniendo. Recuérdense que los medios, hace unos años atrás decía, bueno, hace unos 50 años atrás, un canadiense, apellido McLuhan, lo que estudian comunicación lo conocen. Él decía que el mensaje, el medio es el mensaje. Es decir, lo que dice CNN, lo que dice Fox, lo que dice el Listín Diario, es el mensaje. Por lo tanto, cuando yo escaneo los medios, lo que estoy haciendo es ver cuáles son las tendencias, cuáles son las conversaciones que están poniendo los medios de comunicación tradicionales, que también son importantes. ¿Por qué? Porque esos medios de comunicación tradicionales, por lo general, representan grupos empresariales que tienen ciertos intereses o que tienen ciertos, digamos, proyecciones en ciertos temas y en otros no. O sea, ¿cuáles temas son relevantes en los medios tradicionales? Eso es importante para mi análisis, si estoy analizando cosas para la innovación. Entonces, en las cualitativas, estas son clásicas, pero no pasan de moda. No pasan de moda, porque de nuevo, cuando yo estoy innovando, cuando yo estoy buscando algo para mejorar, estoy pensando en personas, ¿cierto? Estoy pensando en personas. Entonces, la clásica es la entrevista, la individual, que puede ser estructurada, donde yo hago una lista de preguntas y no me salgo de ellas. La semiestructurada, donde yo hago una guía de preguntas, pero la dejo abierta para yo conversar con la persona. Y la no estructurada es cuando yo no llevo ninguna guía y simplemente converso con una persona, de lo que me sale. O yo puedo tener algunas ideas en la mente de lo que quiero creer. ¿Por qué es útil para la innovación? Bueno, porque me permite conocer la percepción. Si usted recuerda lo que hablé sobre la cultura, usted se dará cuenta que la realidad no existe, la realidad la construye la gente en su mente. Repito, la realidad, ciertamente hay cosas que son concretas. Una pared es real, ¿cierto? Pero la pared puede parecer blanca y uno dice, bueno, es blanca, y otro dice, no, es hueso, no es color arena. Fíjese cómo la realidad puede cambiar de acuerdo a la percepción de cada quien. También están las actitudes, muy importante. ¿Qué actitud tiene mi nicho sobre X producto? ¿Cuáles temas mi nicho le interesa y cuáles no? ¿Cierto? Si, por ejemplo, si mi nicho son madres solteras, bueno, entonces hay una serie de necesidades específicas para ese nicho que yo debo saber. ¿Cómo yo lo sé? Entrevistando, ¿cierto? Aprendo, conozco con mayor profundidad qué quiere una madre soltera, cuáles son las cosas que le gustan, que no le gustan, cuáles cosas son difíciles de su situación, de su condición, etc. El grupo focal tal vez es el más usado en negocios porque, primero, la entrevista individual es cara, tiene que entrevistar una por una y es más costoso. Mientras que el grupo focal, usted reúne personas, 5 a 10, no más de ahí. 20 personas no es un grupo focal. 5 a 10 personas usted reúne y le hace preguntas sobre un tema específico. Eso es un grupo focal. No es lo mismo que un grupo pequeño. Un grupo focal es generalmente gente que va a hablar de esto, o que sabe de eso, o que yo quiero preguntarle sobre esto. Hay cierta homogeneidad en el grupo focal. ¿Por qué es útil en innovación? Bueno, porque me permite descubrir cosas que no conozco sobre mi nicho o sobre mi idea y hasta me permite testear productos. Por ejemplo, una cosa que se utiliza mucho en Estados Unidos en las campañas electorales, la campaña presidencial, es que cuando están sucediendo los debates presidenciales, las empresas de investigación de mercado tienen grupos focales viendo los debates y haciendo anotaciones y reacciones y anotando las reacciones de la gente a las respuestas. ¿Por qué? Porque la gente está escuchando y inmediatamente tiene una reacción. Bueno, el candidato X dijo tal cosa, eso no me gustó, yo creo que eso no se puede, yo creo que eso no, etc. Entonces, cuando termina el debate presidencial, inmediatamente hay una conversación, el grupo focal se activa, donde los investigadores reciben de primera mano y de manera rápida, fresca, la impresión que tiene. Esas impresiones obviamente se le pasan, se le venden o se le facilitan a los equipos de campaña para ver, mira, la gente está reaccionando de esta manera.
Es importantísimo. El grupo focal es muy, muy útil para saber qué cambiar, qué estrategia hacer para en X situación, o en X nicho, o en X rubro o área de innovación de mercado. La etnografía es una herramienta o una metodología de la antropología, predominantemente también se usa mucho en sociología, y es cuando usted hace una inmersión de largo, digamos, por mucho tiempo, meses generalmente, en un grupo X para conocerlo a profundidad. Es un poco difícil para alguien, para las organizaciones, generalmente no, generalmente se está haciendo etnografía online o en internet, que la pandemia lo consolidó esa metodología. ¿Qué es? Es cuando yo entro a comunidades virtuales y hago vida en esa comunidad para saber cómo la gente piensa. Por ejemplo, si es un grupo de padres, ¿no? Padres y madres, un grupo en Facebook sobre padres y madres del colegio X, y yo me interesa, mi nicho de negocios es los colegios privados. Bueno, pues yo puedo entrar a ese grupo para interactuar con la gente y ver lo que la gente está opinando sobre servicios, sobre productos o sobre temas sociales que se ponen en el tope. Y la observación participante y no participante, eso es un tipo de etnografía, pero más corta. Y tiene la diferencia en que yo entro a una realidad y yo participo. Ejemplo, yo quiero investigar vamos a decir, yo quiero investigar el tema de los empacadores en los supermercados. Bueno, pues yo le pido a un supermercado que me permita ser empacador por, qué sé yo, una semana, un par de días, para yo ver de primera mano cómo es el negocio del empacado, cuánto la gente le da, si es que le da, en qué supermercado dan más, en cuál dan menos, a cuáles horas del día la gente va, etcétera, ¿no? Eso es yo estar investigando, pero estoy participando. Estamos terminando. Ahora, herramientas visuales importantes son los mapeos, muy importantes. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es muy visual, muy visual. Y nuestra mente también, mucha gente aprende mejor de manera visual. Entonces, en vez de hacer reportes escritos de 20 páginas que nadie lee, usted puede hacer un mapeo. Vamos a decir, yo aquí cito 4, hay muchos más, pero 4 que nosotros usamos con mucha regularidad aquí en el PNUD también. El mapeo del problema, vamos a decir, X tema vamos a tratar, el tránsito, vamos a decir, si el Intran me llamara mañana y me dijera, mira, ayúdeme con el tránsito, yo no puedo entrar a tener soluciones para el tránsito sin haber mapeado el problema. Entonces, en el mapeo del problema, yo de manera gráfica, yo pongo cuáles son todos los tipos de interacciones políticas, culturales, legales, económicas, sociales, que influyen en ese problema, ¿no? Que hacen el mapa del problema. Y puede ser de su producto también. Si yo no quiero resolver el problema de, qué sé yo, quiero vender un jugo sin azúcar, pero que sepa bueno. Bueno, pues yo mapeo el problema del que el azúcar, el tema de la salud y la diabetes, el tema de qué sé yo. Mapeo el problema o mapeo el fenómeno de interés. Otro mapeo importante es el mapa de actores. ¿Quiénes interactúan en el ecosistema donde yo quiero innovar o donde yo participo ya como empresa, como organización? ¿Quiénes son? Y aparecerán actores que son muy involucrados y aparecerán actores que no son tan involucrados, pero que son parte de. Por ejemplo, si yo quisiera exportar a la Unión Europea o Estados Unidos, que tienen estándares muy rigurosos para admitir productos desde países como los nuestros. Bueno, pues ese mapeo de actores que yo estoy haciendo de mi proceso de mi negocio, de mi idea de negocio, adivinen qué, tienen que estar ahí las reglas de importación de Estados Unidos o de la Unión Europea, por ejemplo. Ese sería un actor que está lejísimo por allá, pero yo lo necesito mapearlo para yo saber que yo tengo que tomar en cuenta esas cosas, las reglas fitosanitarias, las reglas de las tarifas de importación, los aranceles, etc. Hay otro mapeo que se usa mucho en diseño de usuario, en UX, como le llaman en inglés, que es la experiencia del usuario, donde se va. Esto no hay una regla específica, usted puede hacerlo hasta con un papel y lápiz. ¿Cuál es si usted, por ejemplo, lo que vende usted vende sombrillas,
en la calle, no importa. Usted vende aguacates, usted vende una crema para peinar, no importa lo que usted venda. ¿Cuál es la experiencia de un usuario? Desde donde comienza el usuario, es decir, si yo vendo sombrillas y la persona está lloviendo, bueno, pues yo dibujo una persona mojándose, por ejemplo. Entonces yo digo, aparezco yo que estoy vendiendo en una esquina, vendiendo la sombrilla. Y luego pongo el usuario con la sombrilla abierta. Y luego pongo el usuario cuando la sombrilla se rompe. Y el usuario está enojado porque pagó por una sombrilla que es de mala calidad. Entonces yo mapeo toda esa experiencia para saber cómo yo lo abordo eso. Cómo hago una mejor sombrilla. Cómo puedo incentivar a la compra de sombrillas antes de que la gente salga de su casa con una sombrilla en el vehículo, etcétera. Yo mapeo la experiencia, el recorrido que hace el usuario. Puede ser, es muy común también en las apps. Cuando usted, por ejemplo, entra a una cosa particular de una app, usted verá ese diseño, se sentaron personas a ver, ok, yo entro a la app y luego ¿qué hago? Bueno, le doy a tal botón y luego ¿qué hago? Le doy a tal botón y luego ¿qué hago? Entonces, todo ese recorrido se mapea primero con lápiz y papel para que usted tenga una idea de cómo es, ¿cierto? Y usted se lo da inclusive a un amigo suyo o a un grupo focal para que tenga una primera impresión de cómo va a ser esa experiencia o cómo va a ser ese servicio o producto. Y le voy a decir, mira, a mí no me gustó, yo no entiendo este botón, ese color no me agrada, me parece muy grande, me parece muy pequeño, casi no puedo leer, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente el análisis de competencia, usted tiene que saber, en los actores usted puede hacer eso también con el mapeo de actores, ver cuál es su competencia, aquí, con quién yo voy a competir si vendo este champú o este artefacto electrónico, con quién voy a competir, etcétera. Entonces, ojo, lo importante de esto es que los mapeos sirven para organizar las ideas, personas, instituciones y hechos, no importa. Cuando usted lo mapea y lo mira en una cartulina, en un papelógrafo, hasta en una hoja, usted tiene una idea como gráfica. Ah, ok, este es mi problema, esta es mi competencia, esta es mi experiencia de usuario, etc. Y por último, está lo que se le llama el análisis sociográfico, que lo que yo hago es tomar el grupo, cuál es mi nicho, es decir, si mi nicho es padres y madres de niños en edad entre 5 y 10, o entre niños entre 2 y 5 años que van a un maternal o a una sala de tareas. Si ese es mi nicho de mercado, yo hago un análisis sociográfico, quiere decir quiénes son, cuáles son las edades de sus padres, dónde viven, qué buscan en un cuidado, cuáles horas le conviene, cuál es el ingreso promedio, en cuáles sectores de la ciudad viven, cuánto tiempo ellos quisieran de distancia tener entre su casa y ese centro, cómo quisieran que lo contactaran, etcétera. Yo hago todo ese análisis social de mi nicho. En el psicográfico yo me centro más en el individuo. ¿Quién es el individuo que yo estoy sirviendo? O quién es el individuo que va a ser mi consumidor, mi usuario, ¿cierto? Entonces pongo elementos psicológicos, por ejemplo, cosas que le molestan, cosas de actitudes, cosas de creencias, cosas que tienen que ver familiares. Yo hago un tipo digamos, de cuadro de esta persona promedio. Cuando decimos el ciudadano promedio, estamos hablando de eso. ¿Quién es el ciudadano promedio? Cualquier persona que anda por la calle, que es dominicano, que es dominicana, que anda quizás, que tiene trabajo, que tiene familia, que se toma sus vacaciones en Navidad. Ese es el ciudadano promedio, ¿cierto? El que vota en las elecciones, etcétera. Una herramienta que se usa en diseño de UX es que le llaman el buyer persona o user persona, que es cuando usted se sienta y dice, ¿quién es mi cliente típico o mi usuario típico? Bueno, mi usuario típico es una mujer de 30 años, por ejemplo. Tú te lo anotas eso, tú puedes dibujar la figura de esa persona y dices, bueno, ella tiene 30 años, ella tiene trabajo o es una emprendedora, tiene su propio negocio, tiene 2 hijos, es madre soltera o está casada, vive en Santo Domingo o vive en Santiago o vive en el campo.
ella quiere ir al salón los viernes en la tarde, ella le gusta irse de vacaciones en agosto, etcétera. Yo hago ese inventario de quién es la persona típica, la persona típica o mi cliente típico. En la observación indirecta, ahorita hablamos de observación participante, donde usted se entra. Aquí en la indirecta es que usted toma videos, fotos, textos, y usted los examina. Por ejemplo, si usted está analizando el tema del tránsito, usted puede ir al 911 o a la policía. Hay muchos videos de accidentes. Usted los toma, usted los analiza y dice, pero mira, este patrón emerge cuando la gente hace tal cosa, se da un accidente, ¿no? Usted puede hacerlo. Eso es indirecta porque usted no está ahí presente observándola. Usted lo observa después. Es también una manera de usted analizar. Y la observación o investigación contextual, muy similar a la etnografía, por eso lo puse, no voy a indagar más. Entonces, ojo, para que haya innovación, un servicio o producto tiene que ser de utilidad a las personas. Por lo tanto, yo debo conocer a las personas y esas herramientas me permiten conocer mejor a las personas. Ya para cerrar, ¿cómo analizo yo todo eso? Bueno, yo puedo hacer que, si es para mí solo, como emprendedor, yo hago un informe con un par de puntos. Bueno, ¿qué descubrí? Descubrí esto, debo hacer esto y esto. Determino si es un problema que yo debo o puedo abordar, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, si yo quiero tener un producto que va a competir con Google, yo soy un emprendedor chiquito, bueno, pues tal vez ese no es el nicho que yo debo entrar. Pero si va a competir con aquel colmado o aquella tienda o aquel otro proveedor local, tal vez sí yo tengo la manera de competir o de innovar en ese caso. Entonces luego yo procedo a elaborar un plan de trabajo con pasos, procesos, indicadores. Bueno, lo primero, el ABC de qué voy a hacer para llevar a cabo mi proyecto de innovación o de nuevo producto, etc. Y una cosa que se usa mucho, una herramienta, es se le llama el titular del futuro, que se usa mucho eso, es que usted lo pone a escribir un titular de periódico o de revista, donde usted pone cómo se va a leer en 10 años aquello que usted está interviniendo ahora. Por ejemplo, si yo quiero mejorar el tránsito, por ejemplo, si ese es el problema que yo abordo, ¿cierto? Mi firma o mi consultoría o mi institución va a colaborar con el gobierno para mejorar el tránsito en el Distrito Nacional. Entonces, una herramienta de trabajo es poner en una especie de declaración del futuro, de afirmación. ¿Cómo se va a ver Santo Domingo en términos de tránsito en 10 años si hacemos lo que queremos hacer? Entonces, puedo decir, bueno, en el futuro, Santo Domingo es una ciudad que se moviliza mediante medios masivos de transporte. Y la gente deja su carro en la casa y llega en tren o en autobús a su lugar de trabajo, y eso ha disminuido los entaponamientos y la ciudad está mucho más viable. Esa puede ser mi visión del futuro. Bueno, ya yo con eso en mente trabajo todo lo demás. En resumen, investigación e innovación van juntos porque me permite conocer el nicho en el que la empresa o el proyecto yo quiero incursionar, me permite conocer mejor al cliente o a un usuario potencial, me permite conocer mejor el entorno en el que voy a innovar, es decir, la cultura, la situación política, las tendencias económicas, las tendencias financieras. Me permite identificar las tendencias emergentes. Es decir, siempre es bueno, si yo fuera a emprender, me gustaría comenzar al inicio de la ola, no cuando la ola ya está alta, ¿no? Ser de los primeros que suben la ola. Y por último, para generar valor. Para eso combinamos investigación con innovación. ¿Cómo yo sé lo que debo hacer para que genere valor? Lo sé cuando yo investigo. Bueno, muchísimas gracias y espero le haya sido útil y estoy disponible para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su disertación. Vamos a dar acceso ahora a la parte de la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos aquí Andreina José Cordero, quiere primero agradecernos este tipo de eventos para jóvenes
que tiene muchas ideas, sin embargo no cuenta con la preparación correcta. Pregunta que si existe algún programa que la pueda ayudar en la asesoría que necesita para echar adelante su proyecto. Bueno, Andreina, has llegado al lugar ideal. Aquí en el Centro MIPYMES Innovación Productiva ofrecemos apoyo a MIPYMES en el caso de emprendedores en el Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica. Aquí vi que colocaste tus datos. Lo que vamos a hacer es que vamos a contactarte para que nos hables un poco de qué trata tu proyecto específicamente, porque solamente nos comentaste de que estás en la fase de crecimiento. José Rojas pregunta cuáles son las mejores herramientas para poder hacer cualitativas. Bueno, José, no hay una mejor, sino va a depender de cuál es tu objetivo que estás buscando. Por ejemplo, yo decía ahorita que se usa mucho el grupo focal porque es más económico tú juntar 5 a 10 personas que entrevistar uno por uno. Ahorras tiempo, ahorras dinero. Entonces, por ejemplo, tú puedes reunir con amigos, cinco personas de tu familia y preguntarle, mira, ¿qué ustedes piensan de tal cosa? Y toda esa generación de ideas, de opiniones, te puede servir para hacer. Entonces, la investigación cualitativa es barata si la haces tú, pero eso también quiere decir que tú vas a emplear tiempo. Si tú contratas a alguien, es un poco más caro, pero vas a emplear tiempo. Pero sí, en general, la entrevista y el grupo focal sería por donde yo comenzaría, porque es una manera para tú explorar lo que está la gente pensando sobre X tema que me interesa o que te interesa. Perfecto. Preguntan por aquí, en nuestro país, en nuestros países que cuentan con pocos datos históricos, ¿cómo salvar este reto para una investigación de prospección? ¿De cuánto tiempo recomienda la serie histórica? Bueno, primero, Lucía. Sí, Lucía Barreda. Lucía. Eh, Era eso que estás preguntando. Primero, voy a ser honesto, no es mi área el tema de las perspectivas. Se usan herramientas estadísticas para hacer eso. Entonces, yo no podría decirte. Yo sí sé que con el tema de los datos, el tema de la falta de datos es un problema. Es un problema de este país. Y generalmente los amigos que tengo que hacen ese tipo de cosas, lo que hacen es que buscan proxies. El proxy es algo que es similar a, o lo más parecido a aquello que quiero investigar. Pero yo te diría, y esto es ya un análisis más sociológico, lo que tú ves de tendencia en Norteamérica va a convertirse en tendencia en nosotros en un periodo de 5 a 10 años. Doy un ejemplo. Hace unos 5 años atrás, yo estaba por tema de salud investigando lo que era la dieta keto. Aquí nadie hablaba de keto. Y yo le dije a un amigo, mira, en el futuro, aquí todo el mundo está hablando de keto, así que ponte en ese negocio ahora. Bueno, hoy usted entra y está todo keto. Hay postres keto, hay pizza keto, el supermercado ya tiene una sección para keto, todo el mundo habla de keto. Ven, y eso es algo que tiene 30 años ya en Estados Unidos. Entonces, una manera de yo ver una especie de escaneo del futuro es ver qué tendencias en el área de salud, por ejemplo, en este caso, están pasando en países como Estados Unidos o en Europa, que yo sé que eventualmente van a llegar aquí porque nosotros somos una sociedad que se está convirtiendo en una sociedad de clase media. Entonces, la clase media tiene acceso a Internet, a información, viaja y quiere consumir cosas que ve en otros países. Por lo tanto, una manera de yo, digamos así, muy cualitativa, es ver qué está consumiendo Estados Unidos, qué está consumiendo o tales grupos en Estados Unidos. Entonces, yo pudiera decirte eso, yo pudieras usar datos de Estados Unidos también, o datos en América Latina, de sociedades que son parecidas a nosotros, para ver qué está pasando allá, porque casi seguro que por el tema de la globalización va a comenzar a pasar aquí también. O tú pudieras ser, Lucía, tú pudieras ser la que inicias o ser parte de la que inicia la tendencia. Sí, eso es otra cosa también interesante. Cuando tú eres la primera o de las primeras que rompe con una cosa que todo el mundo la conoce, pero nadie se mete en eso. Y bueno, finalmente alguien rompe en el mercado y entra. Preguntan también que si es ideal subirse en la ola de todas las tendencias para generar alcance o cómo se podría depurar esa parte.
Bueno, en todas las olas no es posible. Por eso se habla de nichos. Uno tiene que saber cuál es su nicho. Mi área no es negocio, así que no tomen mi consejo con el tema de negocios. Pero en investigación tampoco recomendamos poner atención a todo lo que sale, porque en una investigación salen muchísimas cosas. Lo bueno es especializarse. Si en mi entrevista salen 20 cosas, pero yo estoy buscando 2, yo me voy a enfocar en esas 2 para poder explotarlas bien. Lo otro que tiene que ver, y esto es peligroso, montarse en olas, porque hay olas que son a largo plazo y olas que mueren rápido. Entonces hay olas que mueren subiendo y uno se montó en la ola. Por ejemplo, cuando comenzó la ola del Bitcoin, yo recuerdo en años 2010, 2011, yo que estaba más joven, ay, eso es raro, no voy a entrar en eso. Bueno, el que entró ahí se hizo millonario. Pero hoy tal vez yo no entraría porque ahora, ya yo no sé, posiblemente el Bitcoin baja, suba. Entonces era mejor entrar en esa ola. Entonces a veces las olas son peligrosas, a veces hay olas que a la gente le va muy bien y gente que le va muy mal. Entonces uno tiene que ver si es una fiebre del momento. Hay fiebres que son del momento, por ejemplo, las dietas son fiebre del momento. Pero lo que no es fiebre es que la gente quiere perder peso. Entonces, fíjate la diferencia. Perder peso es un nicho que yo puedo entrar, pero una dieta específica puede ser una ola que solamente suba un año y se caiga, o venga una investigación que diga que hace daño esa dieta y desaparezca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Excelente. También agradezco aquí por la conferencia y si es posible obtener los contactos del señor Gerson del Rosario. O sea, o si hay algún contacto donde nos podamos dirigir en algún momento si hay alguna pregunta. Por supuesto, no sé si puedo poner el correo en el chat. Sí. Ok, voy a ponerlo en el chat. Ahí pueden cualquier cosa. Everyone. Ahí está mi contacto. Cualquier pregunta, estamos a la orden aquí en el PNUD. Muchísimas gracias, Gerson. Recordarles que hasta el 29 de abril tendremos actividades diarias relativas a la propiedad intelectual e innovación. Les invitamos a inscribirse a los webinars a través de nuestras redes, así como suscribirse a nuestro canal de YouTube, Centro MIPYMES Innovación, y activar las notificaciones para que sean parte en vivo de cada uno de nuestros eventos, los cuales han sido diseñados junto al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, ADOPI. Agradecemos a nuestros patrocinadores Name Partners, Proindustria y El Nuevo Diario, patrocinadores innovadores el Banco Popular Dominicano, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Instituto de Formación Técnico Profesional. Patrocinadores inventores, la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, Periódico El Dinero, y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Y como patrocinadores creativos, el Grupo Rica y AFP Crecer. Nuevamente agradecemos su participación. Muchas gracias y feliz resto del día. Muchísimas gracias, Gerson.